hoy nos vas a presentar a Fernando Paz, que fundamentalmente es un historiador y tiene un montón de cosas metidas en su cabeza. Pero normalmente al Estado franquista se le ha vinculado con la Falange. Y a lo mejor las cosas, la Falange y las Hons. Y a lo mejor la Falange, el tradicionalismo y las Hons antes de 1936 eran unas cosas y después fueron otras cosas que sorprendentemente a lo mejor no forman parte de la literatura utilizada. Quizá a lo mejor tenemos alguna oportunidad de sorprendernos, ¿no? Estoy convencido de que das en el clavo. Los conocimientos de Fernando Paz, que demuestra constantemente, porque además de escritor, investigador y conocedor, es divulgador. De hecho, utiliza varios medios modernos, contemporáneos, para llegar a sus lectores y a sus televidentes. Tiene unos conocimientos profundísimos. Y en esta ocasión nos va a hablar de la Falange española tradicionalista y de las Hons. Y lo va a hacer con toda seguridad desde el momento de la creación de la Falange. Claro, 3 años antes de la guerra. Y no fue lo mismo la Falange de 3 años antes de la guerra que la Falange que estaba directamente imbricada en el régimen, como único partido que revestía la forma de partido, pero no la única fuerza política, porque había otras varias. Y estoy seguro de que nos va a explicar cuáles eran las relaciones entre la Falange y los monárquicos, los tradicionalistas, los católicos y el ejército, que eran fuerzas activas dentro del régimen, y cómo fue evolucionando la Falange a lo largo del tiempo dentro del régimen. 40 años dan para mucho. Y claro, el pragmatismo del jefe del Estado tuvo que obligar a Falange a adoptar distintas posturas a lo largo del tiempo. Y seguro que nos lo cuenta, y tan maravillosamente como siempre. Muy bien, pero ¿y de las Hons y Onésimo Redondo no hubo nada? Lo hubo, pero lo hubo con antelación. A ver, me explico. Franco tuvo muy claro desde el principio que era exigible, y lo iba a imponer, la unidad de todas las fuerzas que respaldaban el alzamiento. Porque lo que no quería es que ocurriera en la parte nacional lo que estaba ocurriendo en la parte del Frente Popular, donde los enfrentamientos intestinos abocaron incluso a una guerra civil en 1937 en Cataluña. Con lo cual, ya Falange Española, por un lado, más los tradicionalistas, integraron la FET, Falange Española Tradicionalista. Y luego las juntas de ofensiva nacional sindicalista fueron integradas también en el mismo equipo, para que no hubiera ningún problema. No fue fácil, se dice muy rápido, pero estoy seguro de que Fernando nos va a explicar cómo funciona aquello, a qué abocó y cómo resultó esa vinculación para que estuviera la Falange, los tradicionalistas y las Hons exactamente en el mismo equipo y jugando a lo mismo. Y de paso dar una lección a lo que pasaba en el otro lado, en el que la partitocracia fue imposible de manejar. Los del otro lado no aprenden. Claro. Así es que les iba a dar igual, pero hubieran podido tomar una lección. Ya. Tienes toda la razón. Me parece que va a ser divertido. Pues Fernando seguro que nos saca de dudas inmediatamente. Currículo brevísimo de Fernando Paz, que es historiador y escritor. Ha publicado una docena de libros, entre los que destacan La neutralidad de Franco, Nuremberg, Juicio al nazismo, Europa bajo los escombros, Despierta, Radiografía de Barbarroja y Ante las murallas del Kremlin. Participa con frecuencia en medios de comunicación y ha sido director de programas en Intereconomía, El Toro TV y 7NN. Y sin más preámbulo, por favor, Fernando, the floor is yours. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores, a Felipe, a José Ramón, que me encomendó esta tarea así sencillita de resumir en unos minutos el movimiento nacional. Uno anda por esas redes sociales de Dios o del diablo las más de las veces y recibe algunas peticiones de distintas personas, pues acerca de, oiga, ¿me puede usted informar sobre bibliografía de, qué sé yo, de la Rusia blanca o de cosas un poco peculiares, ¿no? Hubo uno que por el lenguaje que empleaba procedía de Hispanoamérica, que me pidió que por favor le resumiese en los 140 caracteres que tiene un tuit, como ustedes saben, por favor si le podía resumir la Biblia. No es un chiste, de verdad. Bueno, me recordó un poco a lo que me pidió José Ramón, pero voy a intentarle. No le voy a dar la misma respuesta que le di a aquel sujeto, por favor. No, pero vamos a intentarlo. Bueno, vamos a hablar de Falange Española Tradicionalista, del movimiento nacional.
por supuesto, pues bueno, es prácticamente imposible hacerlo de verdad en un tiempo muy tasado, porque el Movimiento Nacional no solamente era una organización política, sino que era una organización que abarcaba un sinfín de aspectos de la vida pública española. Y lo que trataré será, por un lado, de trazar una cierta descripción de tipo cronológico, cómo fue cambiando a lo largo de los años, y por otro lado, pues entrar un poco a desentrañar la naturaleza última y explicar un poco de qué estamos hablando, qué era, en definitiva, el Movimiento Nacional. Bueno, decía que cuando estalló la Guerra Civil en julio del 36, las fuerzas de lo que más adelante sería el bando nacional se hallaban, la verdad que bastante fraccionadas. No tanto o de una forma o no de una forma tan criminalmente enfrentadas como las del bando opuesto, pero lo estaban, y además carecían de recursos de todo tipo. Decía que en el caso de la Falange había sido puesta fuera de la legalidad por orden del gobierno en la primavera del 36, y el jefe nacional, José Antonio Primo de Rivera, había sido detenido el 14 de marzo de ese mes, o sea, de ese año, perdón, del 36, y ya no volvería a ver la calle hasta su fusilamiento 7 meses más tarde. Además de descabezada y desorganizada, Falange se hallaba fuertemente acosada, como digo, por el gobierno y por las fuerzas de izquierda, y se vio reducida a operar en la clandestinidad, todo lo cual pues tuvo una doble consecuencia. Por un lado, a la Falange afluyeron varios miles de jóvenes procedentes de partidos de la derecha conservadora que entendían que a esas alturas no cabía otra salida sino la de la lucha a través de la violencia para sobrevivir, lo que propició un crecimiento descontrolado del partido, por un lado, y por otro lado le privó de una verdadera interlocución desde una mínima posición de fuerza ante quienes preparaban el golpe que habría de derrocar al gobierno de la República. Es decir, que ese descabezamiento de la jefatura de Falange Española de las Jons, conduciría a una sumisión necesariamente del partido a largo plazo al mando militar. Ahora lo veremos. Bueno, funcionalmente la clandestinidad de la Falange también tuvo otro efecto, que no puedo dejar de señalar, que sería palpable una vez que estallara el conflicto, porque las redes establecidas por Falange durante los meses que mediaron entre su ilegalización y el comienzo de la guerra serían decisivas para la formación de lo que luego sería la quinta columna. Una de las razones que explica por qué hubo una quinta columna en la zona del Frente Popular y por qué no la hubo a favor del Frente Popular en la zona nacional es precisamente que la Falange se había visto obligada a pasar a la clandestinidad desde antes del estallido de la guerra, y esas estructuras ya eran preexistentes a la propia guerra. En cualquier caso, las extraordinarias dificultades por las que atravesó la organización desde la detención del jefe nacional hicieron de ella una fuerza, como digo, subordinada al mando militar desde el comienzo de la sublevación. José Antonio se había dado cuenta de esto y antes del 18 de julio había estado intentando negociar para preservar, bueno, en principio, para que el partido dirigiese aquella rebelión contra el gobierno de la República, y luego para preservar la autonomía del partido cuando se vio que, que era imposible cumplimentar la aspiración de que la Falange dirigiese el golpe en el plano político, ¿no? De manera que hacia el mes de junio, a comienzos de junio, cuando José Antonio es llevado a Alicante, él ya, digamos que desde el punto de vista político tiene como máxima aspiración la de preservar esa autonomía de la Falange ante el mando militar. Esta cuestión no es baladí, porque el ejército que se alzaba en origen lo hacía contra el gobierno y no estaba pensando en un cambio de régimen, y menos aún estaba pensando en la instauración de otro régimen novedoso. En general, los militares eran hombres de tendencia conservadora, eran gente de orden, claro, y de patriotismo acrisolado, pero políticamente eran como poco muy ingenuos. A ellos lo único que les interesaba de la Falange era su dinamismo juvenil y su combatividad. En lo demás no tenían el menor interés y tampoco
manifestaban intención alguna de satisfacer las aspiraciones ideológicas falangistas, que al final pues era una fuerza cuyas metas, cuyos objetivos les resultaban las más de las veces incomprensibles, ¿no? Por otro lado, la hegemonía política de cualquier fuerza resultaba inaceptable por cuanto iba en detrimento de las otras fuerzas que también participaban en el alzamiento, y porque en último término la aspiración de los jefes del ejército era profundamente apolítica. Precisamente achacaban a un exceso de politización la situación en la que se encontraba el país. Por tanto, ninguna política, fuese de la orientación que fuese, era bien acogida por ellos. Había llegado la hora de la antipolítica o por lo menos de la apolítica. Y esa condición explica en buena medida el tiempo que habría de llegar de la mano de lo que sería algo más tarde el franquismo, que obviamente entonces no existía, pero que es un reflejo en gran parte de esa mentalidad. La transformación del golpe de Estado en guerra civil, fruto del fracaso del primero, modificó la situación obligando a una reconfiguración del panorama de lo que devino en zona sublevada. De modo al principio imperceptible pero decidido, se caminó en el sentido de ir creando en la zona nacional una sola organización política que unificase a las distintas fuerzas que se habían rebelado contra el Frente Popular. Estallada la guerra, en un principio se permitió la existencia de milicias políticas, tanto de los falangistas como de los carlistas. Las dos organizaciones mantuvieron su independencia relativamente y pudieron continuar con sus actividades mientras aportaban nutridos contingentes a las filas nacionales. Sin embargo, pronto la intromisión del poder militar culminaría en el decreto de abril de 1937. Pero ese decreto no fue, digamos, el estallido de una tormenta en una tarde de verano, algo que nadie podía esperar, sino que había venido el camino jalonado por dos decretos anteriores, uno de septiembre de 1936, del día 28, curiosamente el mismo día que se designa Franco como generalísimo, de una forma, digamos, ya completa, porque había habido primero la reunión del día 21, pero no es hasta el día 28 cuando queda perfilado Franco propiamente como generalísimo, y ese mismo día se publica un decreto en donde se prohíbe toda actividad que signifique inclinación o parcialidad a favor de determinadas ideologías. Se dice en el decreto que iba obviamente dirigido contra las fuerzas componentes del bando nacional, porque las referidas, las fuerzas que tuvieran relación con el de carácter republicano, Frente Populista o izquierdista, ya se les aplicaba un decreto que había sido publicado 12 días antes, con lo cual es evidente que este decreto iba dirigido a las fuerzas nacionales, fundamentalmente a la Falange y a los tradicionalistas. De este modo, y en lo que hacía a los falangistas y carlistas, se limitaban sus actividades partidistas, autorizándose solo aquellas que fuesen compatibles con los fines unificadores del mando militar. Sin embargo, aunque unos y otros mantuvieron su independencia, esta fue limitada en su expresión pública. Ellos continuaron desarrollando sus milicias, su propia prensa y su organización en todos los casos. Falange incluso llegó en el desarrollo en estos ámbitos a tener una productora cinematográfica, ¿no? De modo que los falangistas y los carlistas, pese a este decreto, seguían impulsando sus propios proyectos autónomos. Pero el mando militar estaba desde luego decidido a frenar este tipo de deriva, ¿no? Y así en diciembre del 36 se publica el segundo decreto en el que se prohíbe que las milicias mantengan su independencia, que haya milicias propiamente falangistas y carlistas, quedando integradas en la más estricta obediencia a las jerarquías militares y perdiendo en el terreno castrense la menor autonomía. Entre otras cosas, además de poner a las milicias bajo mando militar directo, esto lo que suponía es que cualquier veleidad política por parte de los carlistas o por parte de los falangistas, pues lógicamente no podía ya contar con el concurso de una fuerza militar propia, no podía contar con el concurso de las milicias. Bueno, pese a estos dos decretos, los carlistas y los falangistas siguieron adelante con su actividad política, digamos, partidista para entendernos, haciendo proselitismo también, lo que era algo que no estaba bien visto en aquellas fechas en el bando nacional, porque todo proselitismo, por definición, pues estaba orientado a captar a seguidores de otras fuerzas políticas, o si no era así,
y se dirigía un poco más a la masa neutra, entraba en conflicto, provocaba conflicto con otras fuerzas políticas. De modo que el 19 de abril del 37 Franco promulga el decreto 255 por el que se unifican todas las fuerzas bajo su mando, el llamado decreto de unificación, ante el que ya ni los carlistas ni los falangistas podían hacerse los distraídos, evidentemente. Teóricamente se trataba de una unificación entre carlistas y falangistas, que eran las fuerzas mayoritarias en su zona, que eran las fuerzas más combativas y las más legitimadas políticamente del bando nacional. El resto de fuerzas en la zona nacional, reducidas por la hegemonía de las anteriores a una mera sombra desde el principio de la guerra, quedaban disueltas. En la realidad, lo que sucedía era exactamente, en algunos extremos, lo contrario de lo que parecía. El nuevo partido, que se denominó Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, el nuevo partido, significativamente denominado sobre la base de la Falange y el carlismo, dando preeminencia a la primera, en realidad era, y se iba a convertir cada vez más, en una organización ideológicamente de corte mucho más conservador que la Falange originaria, destinada a dar acogida, no solamente, por decirlo así, al carlismo, no solamente a ser una especie de síntesis o de mixtura entre el carlismo y el falangismo, sino que el objetivo era crear una organización, digamos, en la que tuviesen cabida el resto de fuerzas de la zona nacional que no eran ni falangistas ni carlistas. Fuerzas que habían quedado desacreditadas o que habían quedado reducidas por distintas razones a una presencia muy minoritaria en el bando nacional, aunque originariamente pudieran ser incluso fuerzas mayoritarias, pero por causa de la guerra habían quedado muy reducidas, y para que pudieran también entrar en la estructura política del nuevo partido. Hombre, innegablemente es cierto que se produjo una clara preeminencia inicial de los elementos falangistas, pero también el nuevo partido solo retuvo de la doctrina josé-antoniana aquellos puntos que resultaban comunes con el resto de fuerzas alzadas, y así algunos de las principales características de la Falange originaria, en el sentido doctrinal, como la reforma agraria, como la nacionalización de la banca, como la tendencia a la separación Iglesia-Estado o la condición republicana del Estado, fueron puntos que el nuevo partido, digamos, dejó completamente a un lado. Estos temas eran vistos con enorme recelo por el conjunto de las fuerzas del bando alzado, ¿no? Por el conjunto de las fuerzas conservadoras y también tradicionalistas. De hecho, en la zona nacional, a la Falange, por este tipo de cosas, se la conocía como la Failange, en alusión a la organización anarquista, o también, un poquito más cariñosamente, eran denominados los falangistas como nuestros rojos. Al mismo tiempo que esto sucedía, por otro lado, la carga social y retórica de la Falange resultaba imprescindible para asumir a la España izquierdista, que conforme avanzaba la guerra iba cayendo, lógicamente, en manos nacionales. De todas formas, era claro que la nueva Falange que nacía ya no estaba en manos de los anteriores dirigentes más auténticamente falangistas. Entre tanto, Franco supo jugar con una cierta ambigüedad, de modo que cada uno de los diferentes grupos políticos que conformaban esa FET creyó que de un modo u otro el generalísimo estaba con ellos, ¿no? Por distintas causas cada uno lo creyó, y los falangistas también lo creyeron. Así que durante mucho tiempo alentaron la esperanza de que el salto dado con el decreto de unificación ponía los resortes del Estado en manos del partido, y nada más lejos de la realidad. En todo caso, esa es una de las razones que explican por qué la unificación no produjo entre las filas falangistas grandes protestas, pese a que es verdad que algunos mostraron pues, un cierto disgusto y hubo algunas resistencias. Ciertamente nunca pasó de unos pocos cientos de falangistas camisas viejas, y prácticamente en los frentes no sucedió absolutamente nada ante el hecho de la unificación, ¿no? Con el paso del tiempo y tras la guerra civil, esos grupos de camisas viejas
pondrían sus esperanzas en la victoria del Eje y hasta en la participación española en la guerra, que era, según lo veían, la única fórmula capaz de catapultar a los falangistas al poder. Muchos de esos disidentes falangistas aspiraban a que la postura neutralista de Franco, según se iba enconando, le desacreditara a los ojos de Hitler y que éste optase por instaurar un régimen más acorde a sus objetivos, ¿no? Pero también en esto hay que decirlo, esos camisas viejas se engañaban, porque el Führer alemán siempre prefirió tratar con los dirigentes conservadores de los países europeos que con los fascistas locales, que le tendían a ser más incómodos, o con las fuerzas más próximas a los fascistas locales. Bueno, para entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial, digamos, realmente se convierte en mundial, en 1941, la FET y de las Hons ya tenían su propia estructura conocida y lo sería más con el paso del tiempo como movimiento nacional. Vamos a hablar brevemente de la estructura del partido para recordar que la Falange originaria era un partido con muy escasos afiliados y con muy escasa presencia en la política española hasta que estalla la Guerra Civil, o por lo menos hasta febrero de 1936, donde obtiene el 0,7% de los votos expresados en las urnas, ¿no? Resulta muy difícil establecer su número ante las carencias documentales, pero no pasaba en todo caso la afiliación del partido más de unas pocas decenas de miles, difícil de establecer, como digo. Sin embargo, el fiasco electoral de febrero, que recordémoslo aquí, que no está de más, fue un fraude monumental, en la victoria del Frente Popular en las urnas. Digo que el fiasco electoral de febrero y el posterior estallido de la guerra engrosaron las filas de Falange, multiplicando su volumen de un modo relativamente sorprendente, pero en todo caso no dejaba de serlo. A la precariedad del partido desde su mismo nacimiento, como decíamos antes, hay que sumarle su ilegalización y el posterior descabezamiento, por lo que la estructura en general de la Falange antes del 18 de julio era ciertamente pobre. Lo que se creó en abril de 1937 era un partido en muchos sentidos nuevo, que necesitó de una reformulación funcional y una adaptación a su condición de único partido, que no de partido único. Y esto interesa subrayarlo. FET nunca fue un partido único. Luego tendremos ocasión de puntualizarlo un poco más. Fue todo lo más, e incluso esto es dudoso, fue un único partido dentro del régimen. El partido se estructuró en 12 áreas. Brevemente enunciadas fueron, en sus orígenes, educación nacional, prensa y propaganda, sección femenina, justicia y derecho, servicio exterior, obras sociales, servicio de información, sindicatos, organización juvenil, comunicaciones, iniciativas y orientaciones de la obra del Estado y tesorería y administración. El año 39 tuvo lugar una reorganización que constó de 2 delegaciones más, la de excautivos y la de excombatientes, incrementada en 1941 con la creación de la Delegación Nacional de Deportes, pero que menguó el año 45 con la desaparición del servicio exterior, que lo quitaron del medio. En 1957 la estructura fue reducida a 8 áreas: prensa y propaganda, sección femenina, provincias, juventudes, organizaciones, asociaciones. En asociaciones metieron a excautivos y excombatientes, auxilio social y educación física y deportes. Jerárquicamente, FET estaba dirigida por el secretario general del movimiento, de los que hubo 12 a lo largo de 40 años. 2 de ellos repitieron, Raimundo Fernández Cuesta y José Luis de Arrese. Bueno, en realidad 3, porque Solís volvió también, así que habría que decir que fueron realmente 3. Y precisamente Solís fue quien más tiempo estuvo, José Solís, al frente del partido, el Movimiento Nacional de la FET. Estuvo 12 años, entre el año 57 y el 69. Bueno, había un secretario general del movimiento, pero realmente la autoridad última recaía sobre Franco, en su condición de jefe nacional del movimiento desde el año 37, y sobre eso nadie tenía dudas. El secretario general del movimiento tenía la condición y la categoría de ministro y acudía con frecuencia a las convocatorias del Consejo de Ministros. Había de todo, había algunos que eran mucho más
partícipes de lo que allí se trataba, y había otros, como era el caso de Arrese, que prácticamente no hablaba en el Consejo de Ministros y, como alguno decía, solo se limitaba a observar y a tomar nota de lo que allí se decía, y luego hablaba en una parte con Franco. Bueno, por debajo del secretario general se encontraban los consejeros nacionales del movimiento, el vicesecretario general, lógicamente, pero los consejeros nacionales del movimiento, que se reunían con cierta periodicidad en el Consejo Nacional del Movimiento, que estaba en el Senado. Formaban parte del movimiento nacional todos los cargos públicos y de las administraciones hasta el nivel de alcalde, que debían jurar sus principios, y, en fin, profesores universitarios, miembros de reales academias, etcétera. Pero vamos a pasar a una cuestión que es fundamental, porque no solo hace referencia al movimiento nacional, sino que también nos marca de forma muy característica cuál fue la naturaleza última del régimen franquista ante esas imputaciones de que se trató de un régimen fascista, incluso totalitario, al decir de algunos. Y es la relación entre FET y el Estado, que es un aspecto clave también, a su vez, para entender el papel de FET, del movimiento, en la sociedad española. Bueno, la Falange Española tradicionalista no fue, como se ha pretendido, el partido único de un régimen totalitario, ni de un régimen fascista, ni cosa parecida. Como Ramiro Ledesma había advertido en 1935 en su libro Fascismo en España, por tanto estamos hablando de antes de la guerra, claro, la derecha española era, dejando aparte los aspectos puramente externos, esencialmente antifascista. Y Ramiro tenía toda la razón. La derecha española manifestaba una innegable tendencia autoritaria, lo cual era una característica de la época, porque la izquierda la manifestaba de igual manera o más. Pero la derecha adoptó ciertas formas de lo que Ramiro denominaba la fascistización, que por su propia naturaleza pues solo podía afectar a este tipo de fuerzas. Los fascistas no estaban fascistizados, sencillamente eran fascistas. Lo que sucedió de forma esporádica antes de la guerra y sobre todo durante la guerra, y luego en menor medida en la inmediata posguerra, al calor de las victorias del Eje, fue que esa derecha conservadora adoptó los arreos externos, algunas formas que le asemejaban a los regímenes triunfantes, sin excesivo entusiasmo, todo hay que decirlo, y sobre todo sin comprender lo que verdaderamente era el fascismo. Esa circunstancia hizo parecer que la Falange triunfaba en España, pero no era más que un espejismo. El mando militar, básicamente apolítico desde una perspectiva conservadora, obviamente, invirtió las relaciones que marcaban la naturaleza del poder político en los regímenes fascistas. En España sucedía lo contrario. A este respecto es importante contextualizar: en toda Europa fueron los regímenes conservadores y autoritarios los que detuvieron el ascenso del fascismo, como en Hungría, como en Rumanía, como en Portugal, como en España. Quizás son los ejemplos más concluyentes, pero hay más. Y se convirtieron, en cambio, en regímenes fascistizados. No vamos a explicar ahora esto porque se nos haría muy largo, pero eran regímenes que adoptaban algunos rasgos externos propios del fascismo, en realidad renunciando a la sustancia de este. Era una especie de sucedáneo. Y ahí, finalmente, pues segregando un producto que nada o casi nada tenía que ver con el fascismo. La primera de las características básicas que alejan al franquismo del fascismo es el hecho determinante de que el Estado jamás se puso a las órdenes del partido, sino que sucedió todo lo contrario. El partido estuvo al servicio del Estado, fue encargado por este para la ejecución de determinadas funciones que en no pocos casos redundaban en el alejamiento de FET de las funciones de poder. En un régimen en el que la condición esencial, el objetivo político, era, al menos con claridad durante la segunda parte, la despolitización y la desmovilización, FET jugó el papel de ser la parte del sistema politizada y movilizada para dar salida a las aspiraciones políticas que todas las sociedades albergan en su seno. Suponía una especie de instrumento catártico en el conjunto del régimen que permitía el desfogue de los sectores más militantes. Entre estos, obviamente, se encontraban al principio los camisas viejas, descontentos con la evolución del sistema, pero con el paso de los años y sobre todo en la segunda mitad del franquismo, formaron parte de las organizaciones más caracterizadas, sobre todo
del Frente de Juventudes y de la OGE, de la sección femenina y de los sindicatos, no pocos de quienes años más tarde, y frustrada su militancia falangista, apostaron por el aperturismo e incluso engrosaron las filas de otras organizaciones entonces clandestinas que serían protagonistas de la transición años más tarde. FET, además, lejos de marcar el rumbo al Estado, fue modificándose en función de las posiciones que éste tomaba en materia exterior o aceptando, aunque fuese a regañadientes, las decisiones de una política económica que desde 1957 fue inclinándose de un modo inequívoco hacia una liberalización que contradecía los principios esenciales no solo de la originaria Falange, sino incluso de la FET de los primeros tiempos. La Falange de Franco no solo no dirigió el Estado, sino que ni siquiera proveyó al Estado de cuadros políticos falangistas en proporción verdaderamente apreciable. A finales de los años 50, el secretario general, Arrese, calculaba que no pasaba del 5% la influencia de los verdaderos falangistas en la dirección política del Estado. El régimen arbitró una fórmula que no podía engañar a nadie. Para sustituir la escasa influencia falangista, los cuadros de la administración pública tenían que jurar los principios fundamentales del movimiento, algo que constituía apenas un simple formalismo y de lo que nadie esperaba un compromiso real, ¿no? Esa condición de pura mascarada alcanzaría en los años finales del franquismo a la sucesión de la misma jefatura del Estado. Era un pobre sustitutivo de la aspiración falangista de poner al Estado al servicio de la revolución nacional sindicalista. En cuanto al carlismo, que en origen había sido integrado en FET, en teórico pie de igualdad con la Falange, apenas se implicó verdaderamente en el partido. De hecho, la unificación causó una división en las filas tradicionalistas más acusada de la que había producido en la Falange josé-antoniana, ya que FET, en definitiva, tenía una aplastante mayoría de militantes azules a los que tampoco hacía mucha gracia tocarse con la boina roja, lo que era recíproco entre los carlistas al respecto de la camisa azul. No debe pasarse por alto, sin embargo, el que carlistas y falangistas estaban en conversaciones para unificar sus organizaciones, aunque ya hubiéramos visto lo que hubiera sucedido, o al menos encontrar algún tipo de colaboración, desde los últimos meses de 1936. El problema fue que el mando militar se entrometió obligando a esa unificación y frustrando de esta manera para siempre el esfuerzo, digamos, libremente adoptado por unos y otros. Lo cierto, en todo caso, es que los carlistas perdieron mucha fuerza política desde el final mismo de la guerra y aún perderían más con el paso del tiempo. En cuanto a la funcionalidad de la FET, de la Falange Española Tradicionalista, como ya se ha dicho, se propició una identificación en Falange y el régimen, particularmente en los primeros tiempos, los de la Guerra Civil y hasta la segunda mitad de los años 50. Hasta la mitad de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1943, 1945, hasta el final, las consignas de Falange, sus rituales, sus banderas, sus uniformes, sus saludos y toda una forma pública de comportarse tiñeron indiscutiblemente la vida española de azul. Hay que precisar, con todo, que una parte nada desdeñable de lo que hoy identificamos como falangista apenas puede rastrearse en los años anteriores a la guerra y resultó más bien el fruto de la creación de FET que el de la Falange originaria. FET fue abandonando el nacionalsindicalismo para decantarse por un nacionalcatolicismo que se correspondía mejor con la esencia del régimen. La verdad es que el nacionalsindicalismo apenas había sido definido por los creadores de esa doctrina. La urgencia de la situación política en tiempos de la República dejó poco espacio para la creación teórica de algo así, pero si algo parece claro es que el nacionalsindicalismo no era propiamente una receta ideológica y política limitada al terreno del ordenamiento económico, sino una concepción que abarcaba a toda la organización del Estado. Por eso se hablaba de Estado sindical. Cómo hubiese de articularse no está nada claro, pero la misma formulación nacional-sindicalismo obedecía a un propósito que podríamos llamar en términos ideológicos tercerposicionista, antes que a una idea precisa y absolutamente perfilada. Se trataba de crear una alternativa más allá del marxismo y del capitalismo en lo que José Antonio denominó una síntesis superadora de ambos
que era como la pretensión de evitar el mimetismo, por otro lado, de fuerzas extranjeras, estuvo muy presente siempre en el fundador de Falange, y que trató de eludir, sobre todo a partir de un determinado momento, la denominación de la Falange como fascista. Y por supuesto tampoco como nacionalsocialista. José Antonio estaba más inclinado hacia el fascismo italiano. En un principio la Falange josé-antoniana sí se denomina fascista sin demasiados problemas, pero a partir de finales de 1934 abandona esa denominación y pasa a rechazarla incluso abiertamente, ¿no?, en algunos casos. Otra razón para explicar el término de nacionalsindicalismo lo constituía el propósito de atraer a las masas obreras al partido. En Alemania estas masas eran de orientación marxista y parecía lógico que lo que se produjese allí fuese algo que se llamase nacionalsocialismo. Pero en España, en función de que la CNT constituía el principal sindicato y la principal fuerza movilizada en España, pues se prefirió el término nacionalsindicalista, que originalmente procedía también del fascismo italiano. Además, al contrario de lo que sucedía en el caso de las organizaciones marxistas, los líderes falangistas consideraban que el sindicalismo cenetista, el sindicalismo de la CNT, obedecía a un genuino impulso peculiarmente español, por lo que el internacionalismo bastante elemental del anarquismo, que había parasitado a la CNT, pues podría ser fácilmente reemplazado por un espíritu nacional. Como quiera que sea, la falta de definición y de precisión del proyecto nacionalsindicalista facilitó la confusión por la vía de reducirlo a una dimensión meramente económica al principio y más tarde incluso simplemente laboral. De la formulación original del nacionalsindicalismo como una articulación del Estado abiertamente anticapitalista, se pasó sin aparente alteración a una versión corporativista, en una especie de reedición del sistema fascista italiano que consistía en otorgar al Estado el papel de mediador en las relaciones entre el capital y el trabajo, algo que ya había sido rechazado explícitamente por José Antonio. Sin embargo, los camisas viejas que desempeñaban cargos en el Estado lo aceptaron como algo propio y aún lo defendieron, como sucedió en los casos de Fernández Cuesta y de José Luis de Arrese. Era, desde luego, todo un síntoma. Los saludos rituales, los himnos y la doctrina misma decayeron con bastante rapidez al final de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces la Falange ya había completado la función de absorción de las aspiraciones de la izquierda social en la nueva España nacional, algo que Franco comprendió como esencial desde el principio. Además, aunque con las debidas cautelas, FET servía de válvula de escape al dinamismo juvenil y al de las clases trabajadoras que antes de la guerra se habían orientado en otro sentido. Permitía alentar una aspiración revolucionaria en un contexto interno esencialmente conservador. Las propuestas en este sentido, como la de Enrique Sotomayor, creador del Frente de Juventudes, o la de Gerardo Salvador Merino en el terreno sindical, fueron más radicales que lo que finalmente devinieron dichas organizaciones. En el mismo sentido hay que interpretar el culto a la figura de José Antonio, que se dio ya desde la segunda mitad de la guerra de forma generalizada en zona nacional. José Antonio había sido un líder político sin duda prestigioso durante los años de la Segunda República. Su juventud, su empuje, su prestancia personal y la originalidad de su propuesta política habían atraído poderosamente a sectores minoritarios, pero significativos de la vida pública española. Sus intervenciones en el Parlamento eran escuchadas con atención incluso por sus más declarados adversarios. Y no pocas veces había sufrido el rechazo de las derechas que le acusaban de tendencias socialistas en el terreno social. José Antonio había sido ante todo un capitán de juventudes. La inmensa mayoría de sus seguidores eran jóvenes, incluso extremadamente jóvenes, y él había aceptado gustoso la idea de que nadie mayor de 45 años debería tener responsabilidades públicas en el Estado Nacional Sindicalista. Una característica de la Falange era su naturaleza generacional. La apelación a la juventud desempeñaba una función también de transversalidad social e ideológica. Su innegable valor personal y político, su admitida condición intelectual, en fin, su jovialidad, su impulso, su ímpetu juvenil y en menor medida su generosidad, hicieron de José Antonio una especie de arquetipo humano propicio a ser admirado por una juventud que siempre busca ejemplos en los que admirar y en los que inspirarse.
Cuando estalló la guerra, esa imagen de José Antonio ya se había instalado, aunque fuese en parte, ¿no? Entre las filas de las organizaciones que se sublevaron el 18 de julio, una encuesta hecha por el diario Ya entre sus lectores en la primavera del 36, estando ya José Antonio encarcelado, mostró las preferencias de estos por el líder falangista cuando se les preguntó a quién preferirían para dirigir España. Los votos en favor de José Antonio adelantaron con notable diferencia a los que fueron a parar a Calvo Sotelo, a Gil Robles o a Alfonso XIII. Es decir, que antes de la guerra ya la Falange había crecido lo suficiente y la figura de José Antonio se había agigantado lo suficiente como para algo así. No fue solo un crecimiento producto de la guerra, como en ocasiones se afirma de una forma un tanto gratuita. Es posible que su condición de represaliado por el gobierno jugara un cierto papel, pero lo cierto es que para entonces estaban afluyendo al partido miles de jóvenes procedentes de todo el espectro conservador. De modo que todo estaba dispuesto para que el culto a José Antonio tomara forma. Su encarcelamiento, juicio y fusilamiento no hizo más que agrandar su figura hasta la altura del mártir. La guerra, naturalmente, acentuó el proceso y en los años posteriores España se llenaría de niños que eran bautizados con su nombre. José Antonio fue, en definitiva, elevado a los altares de la causa nacional. Por diversas razones que no son del caso ahora, la veneración por su figura permaneció intacta hasta el final del franquismo y, en cierto sentido, que esto sería debatible, pero puede decirse que incluso le ha sobrevivido. El culto al mártir reforzó la unidad del bando nacional durante la guerra. José Antonio fue rodeado de un aura de santidad que incluso lo deshumanizó hasta casi convertirlo en un personaje mítico. José Antonio encarnaba el deber ser frente al ser, la aspiración frente a la realidad. O como el propio José Antonio había escrito en 1935, bien sabemos nosotros que vale más un porvenir por hacer que uno ya hecho, que vale más una ilusión que una realidad. Y sin saberlo, había escrito el guión de lo que su figura representaría en la España de Franco. El fracaso de FET. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Falange se convirtió en un instrumento incómodo que recordaba excesivamente a los derrotados del año 45 y que teñía al régimen de una, a partir de entonces, indeseable coreografía fascista. Pero tampoco debemos emplear como análisis únicamente la referencia internacional. La propia evolución del régimen derivaba, casi desde el principio, como se ha dicho, en un sentido nacional católico que cada vez se parecía más al de la derecha conservadora y tradicional. El objetivo, después de la Segunda Guerra Mundial sin duda ninguna, era el de la instauración de una monarquía autoritaria en la línea de los teóricos de Acción Española, como recogía la legislación española, la legislación nacional a partir de 1947. Un sistema corporativo con unas cortes de inspiración tradicional desde 1943, un sindicalismo estatal corporativo, una política económica de capitalismo subordinado a la acción política y dirigido por el Estado, el inquebrantable apoyo del ejército, considerado por Calvo Sotelo como columna vertebral de la patria, y un catolicismo patriótico en lo cultural y educativo. Sin embargo, no era posible deshacerse del partido sin más, como pensaron los monárquicos y católicos entre el año 45 y el 50, que pensaban que Franco iba a terminar cediendo la instauración de una monarquía y se iba a marchar o a quedar como una figura puramente decorativa. No era posible eliminar a la Falange sin más, porque para Franco también seguía siendo una fuente de apoyo político y social. Y, en último término, era la única posibilidad de movilización política auténticamente popular, aunque fuera limitada, ¿no? Además, no puede olvidarse que la Falange controlaba los sindicatos, lo que tenía una importancia enorme para la paz social y que encuadraba a la juventud encauzando la posible y más pronto o más tarde segura protesta juvenil en una línea que al menos no fuese dañina para el régimen. También, por otro lado, la Falange equilibraba la situación de fuerzas con los monárquicos y sus veleidades acerca del franquismo, ¿no? Como pensaban los monárquicos, como una especie de régimen intermedio que había de anteceder a la instauración de la monarquía, que es en lo que debería desembocar en definitiva el régimen del 18 de julio. Lo cierto es que a partir de 1946 la Falange recibiría un exiguo porcentaje del presupuesto nacional, cayendo hasta un simple 0,3% de todo el presupuesto aprobado por el gobierno. Un 0,3% desde luego queda muy lejos de las aspiraciones a ser un partido que dirija el Estado.
Precisamente por entonces comenzó a dejarse de hablar de falange para sustituir su mención por la de el movimiento, aunque esa decisión no sería oficial hasta abril de 1970. Hasta entonces, teóricamente se denominaba, o teóricamente no, se denominaba a la falange como FET, como Falange Española Tradicionalista de las Corts. Todavía no se le llamaba obligatoriamente de forma pública solo el movimiento. Bueno, las organizaciones del movimiento contaron con una gran cantidad de afiliados, aunque muchos de ellos, cuando vayamos a las cifras, o cuando vayan ustedes a ver las cifras, tienen que tener cuidado porque muchos de ellos lo eran solo de forma nominal. La única organización de la que nos podemos fiar en cuanto a los datos, como militantes de verdad, era el Frente de Juventudes, que el año 59 alcanzó la impresionante cifra de 1,5 millones de afiliados. Si unimos el Frente de Juventudes y las falanges juveniles de Franco, estamos en los 2 millones de jóvenes. No es una cifra menor, desde luego. El CEU, por su parte, era la única organización estudiantil legal desde septiembre del 39 en que se obligó a los estudiantes católicos y tradicionalistas a integrarse en el CEU. La enseñanza era un terreno donde el falangismo era especialmente pujante, ya desde la época de la República, en comparación con la pequeña presencia que tenía el partido en la vida pública española. En cambio, en las universidades la presencia del CEU era verdaderamente muy notable. A comienzos del año 36 se calcula que el CEU tenía unos 10.000 afiliados. Es ciertamente muchísimo, teniendo en cuenta, por un lado, la población universitaria española y, por otro lado, la cantidad de militantes de falange que había. Desde el curso 43-44 se hizo obligatoria la pertenencia al sindicato para los estudiantes universitarios y en general también para pedir becas, ¿no? El CEU, sin embargo, que parecía una vía muy prometedora para obtener, como cantera política evidentemente y profesional, pero también para obtener una influencia en la política española de verdad, fue sometido al Frente de Juventudes. La resultante de eso fue que el perfil del CEU se vino abajo, el perfil más revolucionario se vino abajo con bastante prontitud. Fue perdiendo fuerza y adquiriendo una característica cada vez más burocrática, lo cual pues, le iba alejando de las aspiraciones más típicamente estudiantiles, precisamente en un momento en que la población universitaria española pues no dejaba de crecer. Además, el CEU chocaba con la pretensión de los profesores conservadores de preservar sus espacios como propios, inquietos ante la intromisión del CEU en las aulas y sobre todo en sus cátedras, que interpretaban como una interferencia intolerable y como un insoportable intervencionismo. No solamente el CEU pretendía dirigir políticamente la universidad, sino también dictar el horizonte cultural, artístico, científico, en fin, de la Universidad Española. Tuvo una gran actividad literaria, publicó numerosas revistas y, pues ahí tenemos obras como el TEU, el Teatro Español Universitario, del que salieron la mayor parte de esos actores que vemos en las películas españolas de los años 60, 70 e incluso 80, pues, y hasta posteriormente, y que son, yo creo que del agrado de casi todos, pues salieron del TEU en su inmensa mayoría, ¿no? Tenía también secciones de deporte, de cines, comedores, bibliotecas, en fin, tengo que ir abreviando. Pero al régimen del CEU lo que le interesaba básicamente era el control político y burocrático, y aquello condujo finalmente a la esterilidad del propio CEU. De hecho, pese a la heterodoxia que el CEU representaba en el conjunto del régimen, a mediados de los años 50 ya eran muchos los estudiantes que se abstenían de participar e incluso formaban algunas organizaciones al margen del propio Sindicato Español Universitario, y comenzó a hacerse presente una oposición al régimen a través de la oposición al CEU. Fue determinante a ese respecto una manifestación que tuvo lugar a comienzos de 1954, yo creo que en enero, si no recuerdo mal, enero-febrero del 54, de una movilización del CEU donde consiguió que una gran cantidad de estudiantes fuesen a protestar a la embajada británica por la cuestión de Gibraltar y, el gobierno les lanzó la policía en su peor versión, que se comportó con una brutalidad notable contra aquellos estudiantes falangistas, en definitiva, o movilizados por los falangistas, y ahí hubo un momento, digamos, de ruptura
entre los estudiantes y el régimen. Además, 2 años después se produjeron los conocidos hechos del 9 de febrero, con enfrentamientos entre los militantes falangistas del SEU y algunos grupos de la oposición, un disparo en la cabeza a un estudiante que casi muere, no murió afortunadamente, pero estuvo muy cerca, y aquello tensionó enormemente toda la universidad española. Bueno, quede por lo menos apuntado, ¿no? El SEU murió fruto de la falta de visión del régimen, que creyó que el control de los alumnos debía ser la tarea básica. Aquel lema de estudiantes a estudiar, que se popularizaría más tarde, pues mostraba toda la incomprensión del régimen ante las pulsiones políticas de muchos sectores de la vida española. En definitiva, el objetivo falangista de formar a las élites políticas e intelectuales españolas fue preterido en favor de objetivos políticos de mucho menor alcance. La burocratización del SEU que precedió a su liquidación fue un triste corolario de aquella organización que había nacido, en frase de José Antonio, como levadura y gracia de la falange, y había quedado reducida a un aparato puramente burocrático, poco después incapaz de movilizar a grandes sectores de la vida universitaria. En fin, tenemos a la sección femenina, que se convirtió en la organización monopolística de la actividad política de las mujeres, y que incluso logró apropiarse de la rama femenina del Frente de Juventudes, lo cual era verdaderamente impensable, porque recordemos que el Frente de Juventudes era la obra predilecta del régimen, en palabras de Franco. Bueno, pues logró quedarse con esa rama femenina, articuló el auxilio social y el servicio social, que duraba entre 3 y 6 meses y que se hizo teóricamente no obligatorio, pero en la práctica casi, y que preparaba, bueno, pues la instrucción de la mujer con un criterio católico y patriota, a fin de desempeñar lo que estimaba era su papel social. Es característico de la FED que se celebrase solo un Consejo Nacional en toda su historia, que tuvo lugar en octubre de 1953, a los 20 años de la fundación de la Falange por José Antonio. Un congreso que resultó una enorme decepción, como reconocieron los falangistas más comprometidos, en los que, lejos de hacerse un análisis de lo conseguido con respecto a lo proyectado, se santificaron las políticas del régimen, por un lado, y por otro lado fue muy obvio el uso que se hizo de la retórica falangista para contrarrestar las exigencias monárquicas y recordar a los monárquicos que Franco contaba con un nutrido apoyo popular, lo que por lo demás era cierto. La insistencia de algunos camisas viejas en subrayar la oposición de José Antonio a ser considerado fascista, que se dio mucho en el Congreso, estaba destinada obviamente al consumo extranjero en un momento en el que España, no lo olvidemos, 1953 firmaba los pactos con Estados Unidos y con el Vaticano. Los objetivos de la Falange en sí no ocuparon en ese Congreso mucho espacio, en una época en la que Franco le comentó a Tomás Gistau muy significativamente cuál era la idea que tenía de la Falange, y dijo: la Falange es la CLA que me acompaña en mis viajes por España. Apenas cabe describir el fracaso de Falange en términos más crudos. En fin, a toda esta evolución hay que añadirle la inconveniencia del mantenimiento de una estructura como FED ante los cambios políticos en los países de nuestro entorno, geográfica y culturalmente hablando, como se dice ahora, y los propios cambios que el régimen estaba introduciendo. En los años 60, y tras la liberalización en principio económica y más tarde, aunque cautelosamente también política, el papel del partido disminuyó con una cierta brusquedad. A fines de los 50 se había producido el último intento de institucionalizar el franquismo desde una óptica falangista. Arrese, tras ser nombrado secretario general del movimiento en febrero del 56, sustituyendo a Fernández Cuesta, no había logrado convencer a Franco de dicha necesidad de institucionalizar el régimen en una clave falangista. Un discurso pronunciado en Valladolid en febrero del 57 sembró la alarma al anunciar Arrese que, dijo literalmente, muchas de nuestras aspiraciones revolucionarias están pendientes de realizar, porque la sociedad que nos circunda tiene mucho de injusta y mucho de sucia. Bueno, era recuperar los viejos perfiles joseantonianos que parecían resucitar, pero pues las voces procedentes de los sectores monárquicos, militares y católicos hicieron llegar su malestar y preocupación a Franco. Franco terminó por archivar el proyecto de institucionalizar el franquismo, el régimen, en clave falangista y, en fin, Arrese sería reemplazado en muy poco tiempo por José Solís. De este intento solo sobrevivió la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, que pasó
posteriormente por la supervisión del almirante Carrero Blanco y que terminaría, huelga decirlo, descafeinando la inspiración falangista originaria de Arrese, ya bastante teñida de nacionalcatolicismo en su mismo origen, porque Arrese era muy próximo, desde luego, a esa versión nacionalcatólica. En fin, pues acabó concluyendo en una especie de nebulosa declaración muy generalista y desideologizada desde el punto de vista falangista. La falange quedaba diluida en el movimiento. A Arrese le sucede Solís. Bueno, pues Solís era un hombre muy jovial, muy alegre, con mucho empuje, pero cuya concepción de lo que tenía que ser la falange y el movimiento era muy publicística. Era un hombre al que lo que más le interesaba era la imagen, era proyectar una determinada imagen del partido y le importaba mucho menos, esa es la realidad, la sustancia, ¿no? Es muy importante el paso de Solís porque supuso verdaderamente el fin de la falange como tal, si no el fin del movimiento, que en gran medida también, desde luego, el fin de la falange. Puso en marcha una serie de proyectos aperturistas que además no le compraron, no le aceptaron, y tuvo un enorme impacto político el propio Solís en el conjunto del franquismo, bueno, pues porque confiaba en que Franco tenía en él pensaba que Franco tenía en él una confianza ilimitada, y Franco podía tener confianza ciertamente grande en algunas personas, pero en ninguno ilimitada, tampoco en Solís. Solís se ganó el rechazo de los tecnócratas y de Carrero Blanco, con los que estaba abiertamente enemistados, y también se posicionó contra la sucesión como Juan Carlos, la sucesión de Franco, Juan Carlos como a título de rey, ¿no? Que Solís trató por todos los modos, digamos, de obstaculizar. De hecho, hizo una maniobra aprovechando el caso Matesa, un escándalo de corrupción en el que salpicaba de construcción, que salpicaba a algunos ministros ligados al Opus Dei, y como Solís controlaba la prensa del movimiento, pues no es que diera rienda suelta a las informaciones, es que animó a que se publicaran las informaciones en los términos más crudos, en una maniobra para quitarse de en medio, hombre, no a Carrero, que era imposible, pero por lo menos sí a los tecnócratas que venían impulsados por Carrero. Bueno, la consecuencia de todo aquello fue que quien salió del gobierno fue Solís, y Fraga, por cierto, y en cambio el Opus Dei aumentó su presencia, constituyendo aquello que se llamó el año 69 el gobierno monocolor. Por otro lado, a Solís tampoco le apoyaban los falangistas, digamos, más puros, para entendernos, ¿no? La evolución después de Solís es una evolución puramente de liquidación del movimiento. De hecho, cuando el movimiento se deja de llamar Falange, como decíamos antes, en abril de 1970, para pasar a denominarse movimiento, ya habían surgido antes, pero salieron a la luz pública una serie de grupos, en general relativamente marginales, pero también con una cierta presencia, grupos falangistas, grupos nacionalsindicalistas, que ya podían autodenominarse como tales, no estando en el movimiento, puesto que el movimiento había rechazado esa denominación de falange, ¿no? El Frente de Estudiantes Sindicalista, por ejemplo, los Círculos Doctrinales José Antonio, el Frente Nacional de Alianza Libre, donde había algunos falangistas con un perfil, digamos, más revolucionario y más opuesto al régimen, pero ya con una presencia en la vida pública y con un impacto que podemos considerar bastante marginales. Bueno, a esas alturas el SEU ya había dejado de existir, porque el SEU es liquidado el año 65, para que nos hagamos una idea, pese a algunos intentos por parte de Martín Villa y de Ortiz Bordás de resucitarlo, había sido imposible. La Guardia de Franco también, que era, digamos, la élite del movimiento, se había también eclipsado a notable velocidad. Había surgido la OGE, ya muy desideologizada, en 1961, y en abril del 70, como decimos, desaparece la FED para pasar a existir el movimiento. Claro, que se nombre secretario general del movimiento a Torcuato Fernández Miranda, que cuando se lo dijeron se quedó como al que recibe una pedrada diciendo, ¿y yo por qué? Sí, porque era casi una maldición. Y además dice, pero si yo no soy falangista, hizo lo posible por evitar que le nombraran secretario general, sin éxito, pero hizo lo posible. Bueno, abolió la obligatoriedad de la camisa azul en los actos públicos,
lo cual era pues una invitación a que no se llevase la camisa azul en los actos públicos. Bueno, de forma muy característica, FET terminaba como había comenzado, convertida en la carcasa de un haz de variopintas fuerzas cuyo interés político primordial era restar capacidad hegemónica a la Falange porque era la que se le presumía que lo iba a tener. FET había, ya como conclusión, había supuesto la creación de un partido nuevo sobre la base de la Falange de los años republicanos que había entrado en la guerra civil celosa de su subordinación al mando militar y la había terminado completamente sometida. Se convirtió en la casa común de los alzados y, aunque predominaron en un principio los elementos azules, en modo alguno fueron exclusivos. A FET jamás le fue entregada la dirección del Estado. Por el contrario, estuvo sometida a este y le sirvió al Estado a las órdenes del caudillo. No estamos, por tanto, ante un partido único y ni siquiera ante un único partido, puesto que difícilmente puede calificarse en muchos aspectos a FET de partido. Y no solo esto, FET jamás dirigió ni siquiera el aspecto puramente político en la España de Franco. Su fracaso como proyecto autónomo no puede ser en ese sentido más completo. Además, no existía un estado de movilización que dependiera de la acción de FET, como en los países fascistas. Aquí lo que había era un deseo, por el contrario, de congelar todo lo que fuese movilización de masas. La España de Franco era una sociedad religiosa, por lo que la política solo cumplía un papel parcial, importante, pero parcial, en el marco general de la propia sociedad. En consecuencia, la pretensión de que el régimen era totalitario resulta sencillamente absurda, e incluso lo es el que una situación como la descrita pueda ser calificada siquiera de fascista. Se trató de un régimen autoritario con una fuerte impronta personal y militar sobre una base ideológica de catolicismo nacional. Como proyecto político propio, FET jamás tuvo ninguna oportunidad, pero desde 1943-45 sus posibilidades, por pocas que hubieran sido, se esfumaron. La victoria de las democracias liberales y del comunismo no constituía, desde luego, el mejor contexto internacional para FET. El falangismo original tuvo que ir acomodándose a las circunstancias de un mundo hostil, pero es innegable que ese amoldamiento a las circunstancias resultaba bastante incómodo e innegablemente impostado. Por eso, Serrano Suñer pidió licenciar la Falange tras la Segunda Guerra Mundial. No podía inventarse una Falange democrática y aliadófila. El régimen, con todo, necesitado de FET, encontró la alternativa a su disolución en una desideologización. No había otra posibilidad. Y ese fue el proyecto a partir de 1945 y de forma más acusada durante los años 50. Sí, sin embargo, a partir de los 50, la liberalización y el desarrollismo hicieron descarrilar las previsiones. En unos pocos años, Franco liquidó la vieja España que había cristalizado en el 18 de julio. La España rural, la España tradicional, la España católica, proceso que se dio al tiempo que la propia Iglesia segaba la hierba bajo los pies del sistema franquista, como nos ha contado antes o ha referido antes el padre Gabriel. Con Franco se transformaba el país en el sentido de la industrialización, de la urbanización, de la modernidad, y emergía una nueva sociedad de clase media cuyos valores, referencias y expectativas eran distintas a las de sus padres. La magra afiliación al movimiento ya en los años 60 procedía, de modo desproporcionado, de las provincias católicas y rurales del norte de España. La España que se estaba quedando atrás, la España que estaba desapareciendo. Las respuestas de la generación anterior ya no eran válidas y el movimiento quedó como una especie de reliquia. Perdón. Decía, no puedo hablar. Me he quedado sin voz. ¿Quieres que lea? ¿Te parece que lo lea? Espera un segundo. No puedo hablar. ¿Quieres que lo haga yo? Encantado, Voy a ver. No puedo. No puedes. Estás terminando, te queda nada, simplemente la despedida. Si quieres, como quedan los párrafos. Vale, gracias. Buena idea. Por leer el final, simplemente.
reflexión final. El proyecto de Ceti de las Fonse fue separado de un modo cada vez más notorio de los objetivos marcados por los fundadores, singularmente por José Antonio. Sobre eso no cabe duda. Ni se llevó a cabo la revolución nacional sindicalista, ni se creó un Estado sindical. En ese sentido es evidente que la Falange fracasó y fue utilizada para fines que no le eran propios. Pero el proyecto falangista, en última instancia, sostenía tales supuestos ideológicos no por un simple prurito dogmático, sino porque los creía el camino más eficaz para la modernización de España y la generación de una sociedad más justa. La idea falangista no era la de conquistar el poder como un objetivo en sí mismo. José Antonio había dicho en alguna ocasión que tras tomar el poder, al hacer la revolución, habría que disolver la Falange. La Falange fue concebida como un instrumento al servicio de la integridad patria, de la justicia, de su bienestar y su prosperidad. Como instrumento, como partido político, tan solo había cumplido una función subordinada, ciertamente, pero teniendo en cuenta que durante el franquismo se produjo la mayor transformación social de la historia de España, y dado el porcentaje de responsabilidad que en esa transformación tuvo la Falange, sobre todo en el terreno social, puede hacer un balance final bastante satisfactorio. Nacida con vocación de servir a España, ese servicio, incluso a costa del sacrificio de negarse a sí misma, es su mejor mención en la hoja de servicios que la Falange puede exhibir ante la historia. Muchas gracias. Quedó sin voz. Muchas gracias. Vaya.